Misión Cristiana Jesucristo el Rey presenta. Estamos muy felices con mi familia, mi esposa, mi hijita, mi mamá, mi papá, de estar en esta casa que la consideramos también nuestra casa, ¿verdad? My family is so happy to be here. My wife, my daughter, my mother, my father. It's our house also. We consider it our very own home. Y sus pastores que siempre son muy preciosos, especiales, And your pastors that are very beautiful, precious people. aman al Señor They love the Lord. y todo tiempo nos están desafiando a que nosotros hagamos lo mismo que ellos hacen. And they're always challenging us to do the same as they do. Esta congregación que Dios ha puesto en este lugar, This congregation that God has placed in this place, lo ha hecho con un propósito muy especial y muy definido para las familias del área. He has done it in a very special purpose for the families in the area. Y de seguro el que comenzó en nosotros esa obra And assuredly the one who started that work in us, necesita perfeccionarla, he needs to make it perfect. y por medio de la palabra del Señor hoy vamos a tratar And through the word of the Lord, we're going to try that today. de aprender un poco más de cómo ser mejores And learn a little bit how to be better en aquel compromiso que hemos tomado de buscar al Señor. in the commitment that we have made to look for the Lord. Quiero que me acompañe al primer libro del apóstol Juan, a la primera epístola de Juan, Please, let's go to the first epistle of the Apostle John, y vamos a aprender en el capítulo 5 and we're going to learn in chapter 5 cómo Dios se manifiesta how God is manifested y nos dice que Él es vida. and tells us that He is life. En toda la epístola In the entire epistle, aprendemos que Dios es luz we learn that God is light, y la luz se necesita en los lugares oscuros. and light is needed in dark places. También en el capítulo 4 nos enseña que Dios es amor. Also in chapter 4, He teaches us that God is love. Y todos nosotros sabemos que el amor es la base y el fundamento del ser humano. And we all know that love is the base and the foundation of human beings. Pero en el capítulo 5 aprendemos que Dios es vida. But in chapter 5, we learn that God is also life. Y hoy en día solo hay dos estados para el ser humano: And nowadays, we only have two states for human beings, o vida o muerte. life or death. No se trata de lo físico, It's not about the physical. es más de lo espiritual. It's more about the spiritual. Hoy en día los seres humanos Nowadays, human beings, o conocemos a Jesús or we know Jesus y tenemos vida, and we have life, o no conocemos a Jesús or we do not know Jesus y estamos condenados a muerte. and we are cursed to death. Entonces dice en el verso 1, So in verse 1 of chapter 5, todo el que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. whoever believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves him, who begot, also loves him who is begotten of him. Solo se necesita creer en Jesús para tener la certeza de que somos nacidos de Dios. All we need is to believe in Jesus to have the certainty we are born of God. No es a qué iglesia asistes, a qué reunión vas, en qué grupo de casa te congregas. It's not about what church you go to, what group you go to. Se trata de que si el día de hoy tú estás convencido que crees en Jesucristo como el Salvador del mundo. It's about being convinced that you believe in Jesus Christ as the Savior of the world. Si crees en Jesús, If you believe in Jesus, hoy mismo tú tienes la certeza today you have the certainty de que eres nacido de nuevo para Dios. that you were born again for God. Y eso te hace un hijo de Dios. And that makes you a child of God. Y dice en el verso 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos. By this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. Los mandamientos de Dios los podemos encontrar en el Antiguo Testamento, que son los 10 mandamientos, We can find the commandments of the Lord in the Old Testament, which is 10 commandments. pero también en Gálatas nos enseña que hay otros mandamientos como orar sin cesar, But also in Galatians, it shows us other commandments such as pray all the time, estar gozosos to be joyful,
Y hay otros 20 más que puedes descubrir en el libro de Gálatas. And there's another 20 more that you can find in the book of Galatians. O sea que estar contentos, So being happy plenos, and full, llenos y alegres en el Señor glad and filled with the Lord es cumplir un mandamiento is to fulfill a commandment. tan importante como adorar al Señor, It's as important as worshiping the Lord. como no tener idolatría, Like to not be an idol worshiper, como no robar, como no adulterar. like to not steal or commit adultery. Y dice en el verso 3 por eso, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. And verse 3 says, "For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome." Y la palabra gravoso significa pesado. The word of burdensome means heavy. Seguir los mandamientos de Dios es lo más fácil. To follow the commandments of the Lord is the easiest thing to do. No tiene que ser pesado para nadie. It shouldn't be heavy for anyone. De hecho, Jesús dijo, mi yugo es ligero As a matter of fact, Jesus said, "My yoke is light, y también ligera es mi carga. and my load is just the same." El seguir los mandamientos de Dios To follow the commandments of the Lord no tiene que ser algo pesado. doesn't have to be something difficult. Lo hacemos porque nos alegra obedecer a Jesucristo. We do it because we enjoy obeying Jesus Christ. Lo voy a decir de nuevo. I'll say it again. Nosotros obedecemos los mandamientos We obey the commandments porque nos alegra, because it makes us joyful. porque nos satisface, It satisfies us porque nos gusta tener contento a Jesucristo. because we like to please Jesus. Entonces, esa obediencia So then that obedience te lleva al siguiente versículo que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. brings you to the next verse that says that all things that are born of God defeat the world. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Tú vas a encontrarte en tu vida de creyente You're going to find in your life of a believer con 3 áreas que debes de conquistar. with 3 areas that you must accomplish. La número 1 es el mundo, Number 1 is the world, donde está la avaricia, los problemas, la codicia, todo lo que vemos hoy en día. where we have greed and all the problems that we see now in the world. La segunda área que vas a conquistar es tu carne. The second area that you're going to overcome is your flesh. Y algunos vayas y no tienen carne. And some of you may not have flesh. Y la tercera área es a Satanás. And the third area is Satan. Esas 3 áreas Those 3 areas, las podemos encontrar ilustradas en el libro de Josué. we can find them illustrated in the book of Joshua. Aquel hombre al que el mismo Dios le dijo en algún momento que debía de ser un hombre esforzado y valiente, The man that God told him he should be brave and be an effort man. que no tuviera temor y que no desmayara en el propósito para el cual él había nacido y existido. To not be afraid and never dismay in the purpose of what God created him. Y ese hombre, Josué, And this man, Joshua, tuvo que conquistar 3 pueblos he had to conquer 3 towns para llegar a la tierra prometida que se llamaba Canaán. to get to Canaan, the promised land. Y la ilustración y el aprendizaje para nosotros hoy en día And the teaching for us nowadays es muy similar. is very similar. Y podemos comparar la conquista de Jericó And we can compare the conquest of Jericho con la conquista del mundo. with the conquest of the world. Pero el segundo pueblo que conquistó se llamaba Jai. But the second city that he conquered is named Bahari. Y ese nos ilustra la conquista que debemos de tener con la carne. And that illustrates the conquest that we have to have of the flesh. Y el tercer pueblo que conquistó se llamaban Gabaonitas. And the third people that he conquered was the Gabaonites. Y los Gabaonitas representan o nos ilustran al mismo Satanás. And these people represent the same Satan himself. Entonces ahora bajo esa perspectiva, So then under that perspective, piensa en Jericó. think about Jericho. La forma en que ellos conquistaron fue a través de una estrategia un poco loca. The way they conquered this city was a strategy kind of strange. Porque en lugar de mandarlos con arcos, con espadas, con flechas, Because instead of having weapons and swords
and arrows. El Señor los pone a dar 7 vueltas. The Lord tells them to go 7 times around the city. Esa estrategia solo tenía que salir del cielo. That strategy could only come from heaven. Y lo peor de todo es que al 7º día And the worst thing about it is that on the 7th day, tenían que dar más vueltas. they had to go around more times. 7. 7 times. Entonces, la obediencia So then obedience a los mandamientos, to the commandments, que no son pesados cumplirlos, that they're not a burden to, es lo que te fulfill, puede dar a ti la victoria en el mundo. is what can give you the victory in the world. Tú tienes un propósito, You have a purpose, un plan de Dios, a plan of God, que solo Él sabe that only He knows por qué te escogió a ti. why He chose you. ¿Por qué no escogió a alguien más? Why did He not choose anyone else? ¿Por qué fuiste tú? Why was it you? Bueno, ahora que sabes que Dios te escogió, Well, now that you know that God chose you, ahora sabes que es para lograr una conquista. now you know that it's to be able to do a conquest. Y Dios te va a dar instrucciones. And God will give you El que instructions. te manda a hacer la obra The one who tells you to go do the work te dirá la estrategia. will give you the strategy. Tú obedece la palabra de Dios. You obey the word of God. Y esa te va a dar la vida que dice ahí que tiene un nacido de Dios. And that will give you the life that says you were born of God. Ahora, vencer al mundo requiere obediencia. Now, to overcome the world requires obedience. Y eso es fácil. And that's easy. Pero luego en el verso 6 empezamos a descubrir cómo vencer a la carne. But then in verse 6, we find out how to overcome the flesh. Porque resulta ser que el pueblo de Jai Because the people of Hai era más pequeño que el pueblo de Jericó. were smaller than the people of Jericho. Y la estrategia de conquista cambió. And the strategy to conquer was different. Es más, cuando usted revisa en casa, It's more, when you read it at home, se va a dar cuenta que en el primer ataque el pueblo de Dios tuvo una pérdida. you'll realize that in the first attack, the people of God had a loss. Quiere decir que tú mismo puedes ser un conquistador del mundo. It means that you yourself can conquer the world. Y a veces estás perdiendo las batallas de la carne. But sometimes you're losing the battles of the flesh. Bueno, tal vez eso pasa en otros lugares y no acá. Well, maybe that happens in other churches, but not here. Porque el pastor siempre dice que aquí tiene puros ángeles. Because the pastor tells me that you're all just angels. Pero por aquello que no sea tan cierto, But just in case, it's not true. y tú quieras saber cómo dominar tu carne, And you may want to know how to dominate the flesh. cómo poder tener conquistas en aquellas áreas donde muchas veces en la intimidad, How to have conquest in many areas with many times in the intimacy. tú sabes que estás perdiendo las mejores batallas. You know that you're losing the best battles. Por ejemplo, cuando tu temperamento no For- es el correcto, For example, when your temper is not the right one. como cuando no ves lo que deberías. Like when you do not see what you should be. Normalmente los problemas de la carne Normally, the problems of the flesh se dan en lo oculto. are hidden. Tenerte aquí en la iglesia es muy alegre, To have you here in church is very nice. pero sinceramente solo habría que ver cómo eres tú en lo secreto. But truly, we would have to see how you behave in secret. Y aquí podemos decir aleluya, And this is where we can say hallelujah. Rambo saca la bazuca, Rambo takes out the bazooka. usa la manga larga, He uses the long sleeve, hablar en lenguas, speak in tongues. pero quizás en la carne But maybe in the flesh, ser personas muy débiles. these people might be weak. ¿Y cómo puedes obtener la victoria en la carne? And how can you get the victory in the flesh? Dice en el verso 6, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesús el Mesías, no solo por el agua, sino por el agua y por la sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. This is he who came by water and blood, Jesus Christ, not only by water, but by water and blood. And it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth. Hay dos elementos, agua y sangre, There are two elements, blood and water. y hay una persona que sabe revelarnos esos dos elementos a nuestros corazones, And there's one person that can reveal that to our hearts, que es el Espíritu Santo. and that is the Holy Spirit. El agua representa la palabra. The water represents the word,
Y la sangre de Jesús es la oportunidad para ser perdonado de cualquier condenación. And the blood of Jesus is the opportunity to be forgiven of any condemnation. Entonces lo que nos está diciendo este versículo es que el Espíritu Santo So what this verse is saying is that the Holy Spirit toma la palabra de Dios takes the Word of God y hace que limpie nuestros corazones and it makes it to clean our hearts para poder estar en comunión con Dios. to be able to be in communion with God. Entonces la carne So then the flesh no necesita que tú asistas a un discipulado, does not need for you to go a discipleship, a un servicio. to a service. Aunque ahí escuchamos la palabra y podemos adorar al Señor, Even though we hear the Word and we worship the Lord, nuestra carne necesita una limpieza diaria. our flesh needs to be cleansed daily. Y las personas que son descuidadas con el aprendizaje de la palabra And people that are careless with the learning of the Word no van a poder ser impregnados de esa sangre gloriosa de Jesucristo they're not going to be able to be impregnated with the glorious blood of Jesus Christ porque están en un desconocimiento de la verdad y la revelación de Dios. because they're in ignorance of the truth and revelation of the Lord. Por eso es que la palabra es en la intimidad. That's why you read the Word in your intimacy. La palabra no es lo que sabe alguien más. The Word is not what somebody else knows. La palabra es lo que yo descubro para mi propia vida. The Word is what I find for my own life. Y por eso es que hay personas ganando batallas en el mundo con su obediencia, And that's why there are people winning battles with their obedience, pero no ganando las batallas de la carne porque están descuidando la estrategia de la palabra. but they're losing battles of the flesh because they're being careless about reading the Word. Son dos áreas que se pelea distinto. Are two areas that fight instinctively. Y sigue diciendo, 7, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. And he continues to say in verse 7, sorry, let me get there. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Y dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. And if we receive the witness of man, the witnesses of the Lord is higher. Porque este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. Because this is the witness of the Lord that he has witnessed about his Son. Nosotros muchas veces le hacemos caso a las personas, Many times we listen to people, a nuestros papás, to our parents, a nuestras autoridades, to the authorities. y si le damos valor a ese testimonio, And if we give value to that testimony, mayor valor tiene el testimonio de Dios mismo, higher is the testimony que of God habla de himself su Hijo. that speaks about his Son. Ahora dice en el verso 11, y este es el testimonio que Dios nos dio, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Verse 11 says, and this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in his Son. Y aquí hay una de las verdades más preciosas que todo creyente necesita conocer y entender muy bien en su corazón. And this is one of the most beautiful truths that every believer needs to know in their hearts. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Entonces la carne se domina So then the flesh teniendo al Hijo. is controlled with the Son. Porque si yo sé que soy templo del Espíritu Santo, Because I know if I'm a temple of the Holy Spirit, voy a procurar todos los días estar limpio. I'm going to try every day to be clean. No voy a descuidar el templo, I will not be careless about the temple porque el Hijo está en mí. because the Son is in me. Porque en obediencia yo ya soy nacido de Dios. Because in obedience, I'm already born of God. Porque sé que tengo una misión y un propósito en el mundo y una conquista que lograr. Because I know I have a mission and a purpose in the world and a conquest to accomplish. Pero voy a ser una herramienta y un instrumento limpio But I'm going to be a tool and an instrument that is clean por medio de la palabra de Dios, through the Word of God. que el Espíritu Santo todos los días va a usar That the Holy Spirit every day para que sea refrigerio a mi corazón, has brought it to my heart me mantenga limpio, and I may maintain myself clean. me mantenga ubicado y centrado Maintain me centered and in the right place. en quién yo soy In whom I am, y a quién yo represento. in whom do I represent? Dos áreas. Two areas.
Pero como el diablo siempre molesta, But because the devil is always there, y como decimos en mi país, solo a los árboles que tienen frutos se les tira piedras, and like we say in my country, we only throw stones to the trees that have fruit. el diablo comienza a ver que tú tienes fruto. The devil begins to see that you have fruit. Y entonces él, como león rugiente, And then him, like a roaring lion, que anda buscando a quién devorar, that is looking out there to devour somebody, te pone en su lista. he places you in his list. Y entonces tú te conviertes en un enemigo de él. And then you become in his enemy. Nunca vayas a tratar de pasarte al listado de los amigos del diablo, You never try to get out of the list of the friends of the devil, porque nacimos para hacerle la vida difícil al diablo. because we were born to make the life of the devil difficult. Entonces ahora vamos a descubrir So now we're going to discover cómo tener también una victoria frente al diablo. how to have a victory in front of the devil. Y leamos el verso 13, dice, estas cosas os estoy escribiendo a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Now this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of him. Te voy a dar la estrategia para vencer al diablo. I'm going to give you the strategy to defeat the devil. Él tiene que huir He has to flee, y no soporta estar en un ambiente and he cannot stand being in an environment donde hay una persona que está en comunión con Dios. where there's somebody having a communion with the Lord. Donde hay comunión con Dios, Where there is a communion with the Lord, el diablo desaparece. the devil disappears. Dejas de tener comunión con Dios, Stop having a communion with the Lord, el diablo se enseñorea. and the devil comes back. ¿Quieres hacer que el diablo huya de tu vida? Do you want to make the devil flee away from your life? Comunión con Dios. Have a communion with the Lord. En la comunión con Dios, In the communion with the Lord, oyes instrucciones. you hear instructions. Y al oír las instrucciones te dan deseo de orar. And when you hear the instructions, you feel desire to pray. Y no comienzas a pedir conforme a tus deseos, sino que comienzas a pedir conforme a los deseos de Dios. And you will not ask about your desires, but the desires of the Lord. Señor, trae más obreros a la iglesia. Lord, bring more workers to the Señor, church. trae más personas a mi casa para que reciban tu palabra y sean transformados. Lord, bring more people to my house so they may be transformed. Señor, alcanza más familias. Lord, get to more families. Señor, entrego a mis hijos para que sean instrumento tuyo. Lord, I surrender my children to be your instruments. Esas oraciones conforme a la voluntad de Dios, Those prayers according to the will of God, las estás haciendo porque ahora mantienes comunión. you're making them because now you have a communion. Y esa comunión con Dios And that communion with the Lord te hace hacer oraciones inteligentes. makes you pray intelligent prayers. Y lo más importante no es que Dios escucha todas las oraciones, And the most important thing is not that God hears all the prayers, es que puede contestar todas las is oraciones. that he can answer all the prayers. Aunque no sea la respuesta que yo espero, Even though it may not be the answer that I'm waiting for, la que viene, si es de Él, es buena, agradable y perfecta para mi vida. the one who comes, if it's from him, is pleasant and is perfect for my life. Entonces, si tú quieres ganarle al diablo, So if you want to win the enemy, sube el volumen del nivel de oración que manejas día a día. turn up the volume of the level of prayer that you have every day. Y dice en el verso 16, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado porque es un trabajo en equipo, que no es para muerte, pedirá y él le dará vida a los que no pecan para muerte. Hay pecado para muerte, acerca de este digo que no se ruegue. If anyone sees his brother sinning a sin which does not lead to death, he will ask, and he will give him life to those who commit sin not leading to death. There is sin leading to death. I do not say that we should pray about that. Y este es uno de los versículos
peor entendidos de la palabra de Dios. And this is one of the verses that people misunderstand about God. ¿Cómo saber si tú estás hoy cometiendo un pecado para muerte o un pecado que no es para muerte? How to know the difference between making a sin that leads to death and one that does not. Te voy a poner unos pequeños ejemplos. I'm going to give you some examples. Cuando Moisés y Aarón golpean la roca, When Moses and Aaron hit the rock, el Señor les dijo que por esa acción the Lord told them, but because of that, ellos no iban a entrar físicamente a la tierra prometida. they could not physically enter the promised land. Y Dios incluso le dijo a Moisés And God even told Moses que de ese tema no volvieran a hablar. that they will not speak about that again. Y pasó eso. And that happened. Moisés vio de lejos la tierra. Moses had to see the promised land from far away. No es una muerte espiritual, It's not a spiritual death. es una muerte física. It's a physical death. Otro ejemplo es Ananías y Zafira, Another example is Ananias and Sapphira, que ellos sustrajeron de lo que habían prometido para dar en una ofrenda. that they took out of the money that they had promised to give as an offering, Y el Espíritu Santo descubrió el pecado. and the Holy Spirit discovered the sin, Y en ese momento ellos murieron. and at that very moment they Ese died. fue un pecado para muerte. That was a sin of death. Aunque alguien hubiera rogado, Even if somebody would have begged, ellos iban a morir. they were going to die. Está también Absalón, It's also Absalom, que aunque era un hijo de Dios, that even though he's a child of God, él decidió rebelarse a una autoridad. he decided to rebel against an authority, Y eso le trajo como consecuencia and that brought about as consequence la muerte. his death. Eso está en el Antiguo Testamento. That is in the Old Testament. Pero te voy a mencionar algo del Nuevo. And I'm going to tell you something about the New Testament. Cuando el versículo que leyó el pastor en la cena del Señor, When the verse that the pastor read in the Lord's Supper, que también hace la observación de que si hay personas enfermas y débiles that also makes the observation if there are people that are weak and sick entre la congregación, amongst the congregation, muchas veces es producto many times it's a product de que no han entendido that they have not understood lo que celebramos en la cena, what we celebrate in the Lord's Supper. que es el respeto al sacrificio que Jesús hizo That is the respect to the sacrifice that Jesus made y a la sangre que Él derramó por amor a and nosotros. to the blood he shed for the love of us. Y por eso dentro de las congregaciones And that's why within the congregations, a veces hay débiles y enfermos. sometimes we have weak and sick people. Y no es un pecado para muerte, And it's not a sin of death, pero es un pecado que trae disminución. but it's a sin that diminishes you. Ahora, dice en el verso 17, toda injusticia es pecado. Now, verse 17 says, all unrighteousness is sin. Pero hay pecado que no es para muerte. Sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca, pues el que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo agarra. We know that whoever is born of God does not sin, but he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. Mire, el maligno no lo agarra. Look, the devil does not touch you. ¿Puede hacerme un favor de agarrar a su vecino? Please do me a favor and grab your neighbor. No, no le dije que lo tocara. No, I didn't tell you to touch them. Mire, eso es agarrar. Look, you have to grab them. Es como que el diablo... It's like the devil is taking you. Eso es feo. That's ugly, right? Pero dice la palabra que el maligno no lo agarra But the word says that the wicked does not touch you porque es nacido de Dios. because you're born of God. El diablo está vencido. The devil is defeated. Y dice en el 19, sabemos que procedemos de Dios y el mundo entero yace bajo el dominio del maligno. And verse 19 says, we know that we are of God, and the whole world lies under the sway of the wicked one. Y eso será hasta la venida del Señor. And that will be until the Lord's coming. Pero estoy seguro But I am sure de que Dios quiere que nosotros conquistemos that God wants us to conquer el mundo, the world, nuestra carne our flesh, y Satanás, and Satan, porque es posible que Jesucristo reine en esta tierra. because it's possible that Jesus Christ will reign on this earth. Está escrito en su palabra It is written on the word que habrá un momento
that there'll be a time en el que toda rodilla se doblará delante de Él. in which every knee will bend before him. Solo que unos nos doblaremos para vida Only that some of us will bend our knees for life, y otros se doblarán para castigo eterno. and others will bend for eternal punishment. Pero hay oportunidad aún But there's still an opportunity para alcanzar esa vida. to reach that life. Y leo de nuevo el verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. And we know that the Son of God has come and has given us understanding that we may know him who is true. Y estamos en el verdadero, And we are in him who is true. en su Hijo Jesús el Mesías. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. In his Son, Jesus Christ, this is the true God and eternal life. Mis amados hermanos, nosotros estamos parados en la roca. My beloved brothers, we're standing on the rock. Dale ese aplauso al Rey, Give al that to Señor. the King. Se necesita tener responsabilidad. We need to have responsibility. Se necesita tener claridad en la palabra de Dios. We need to have a clear mind in the Word of God. Hoy tal vez tú eres una persona que no ha tomado su decisión de creer en Jesús como el Mesías. Today, you may be someone that has not taken the decision to believe in the Messiah. Pero las buenas noticias que hoy tú leíste But the good news that you read today es que si crees en Jesús, is that if you believe in Jesus, vas a ser un nacido de Dios. you're going to be born of God. Tal vez la única diferencia será que en este salón Maybe the only difference is that in this place, habemos algunos que creímos antes, there are some people that believed before. pero tú eres bienvenido a esta familia. But you're welcome to this family. Y tú puedes decir hoy que crees en Jesús And you can say today that you believe in Jesus como tu Señor y Salvador. as your Savior and Lord. Y tal vez no te voy a pedir que cierres tus ojos, And I will not ask you to close your eyes. porque en esta plática que estamos teniendo, Because in this conversation that we're having, tú entiendes que es necesario simple y sencillamente creer que Jesús es el Mesías. you understand that is the only thing that you need is to believe that Jesus Christ is your Savior. Y hoy todos podemos decir audiblemente, creemos en Jesús. And we all can say with our voice, we believe in Jesus. Y creemos que Jesús es nuestro Salvador. And we believe that Jesus is our Savior. ¿Cuántos hemos dicho eso ya? How many have we said that already? ¿Y cuántos tal vez no lo han dicho? Pues juntos hagámoslo. And how many have not said this? Well, together, let's do it. Y si tú tienes del Espíritu esa revelación en tu corazón hoy, And if you have that revelation of the Spirit in your heart today, solo di ahí en tu lugar, just say it right there. Jesús, Jesus, creo que tú eres el Hijo de Dios. I believe that you are the Son of God. Y mi amado hermano, And my beloved brother, bienvenido a esta familia. welcome to this family. Pero también hay otra victoria. But there's also another victory. Y en esta sí voy a hacer un llamado más profundo. And in this one, I'm going to make a deeper calling. Aquellos que de pronto han sido descuidados con la palabra de Dios. Those who suddenly have been careless about the Word of ¿Qué God. es ser descuidado? What is it to be careless? No leer a conciencia. Not reading with your conscience. No escudriñar las escrituras. Not seek the Word of God. Y no buscar las verdades que Dios tiene para ti. And not seek the truth that God has for you. ¿Cuántos hoy podemos hacer un mayor y mejor compromiso con aprender más de la palabra de Dios? Levánteme la mano. How many can make a better commitment to learn more from the Word of God? Mire, quédese con su mano en alto. Raise your hand. ¿Y sabe por qué es bueno levantar la mano? And you know why it's good to raise your hand? Porque uno está diciendo, oh cielos, Because you're saying, oh my heavens, necesito ser más intenso, I need to be more intense, más responsable more responsible, y comprometerme más and to make a commitment todos los días, every day, todo el tiempo que pueda, all the time that I can, a descubrir las verdades, to discover the a truth, descubrir las perlas. to discover the pearls. Ese compromiso que estás haciendo, ¿sabes qué te dará? You know what that commitment that you're making is going to give you? La victoria en la carne.
The victory over the Porque flesh. también será un área que vas a conquistar. Because there'll be another area that you'll conquer. En Cristo Jesús In Christ Jesus, lo vas a lograr. you will be able to make it. Y el último compromiso es simple. And the last commitment is very simple. Es comprometernos con tener más comunión con Jesucristo. It's to make a commitment to have a more communion with Jesus Christ. Es oírlo más. Is to hear Him more. Es enamorarnos más de Él. Is to fall in love with Him even more. Es tratar de estar más tiempo con Jesús. Is to try to spend more time with Jesus. Es que Él se te revele más veces. So that He may be revealed more times. Todos los días. Every day. Y mientras pasa eso, And while that happens, el diablo se va. the devil is going to flee. El espacio queda libre. The space will be free. Los cielos quedan abiertos. The heavens will open up. Y bendiciones celestiales llegarán a tu vida por el resto de tus días al entender la estrategia que Dios te ha dado. And heavenly blessings will pour down upon your life when you understand the strategy that God has for you. Tú naciste para las conquistas, You were born to conquer, para las grandes batallas, for the great battles, para las grandes guerras, for the great wars, pero para las grandes victorias. but also for the great victories. La victoria es la fe que tienes en Jesús. The victory is the faith that you have in Jesus, Y eso es todo lo que necesitas. and that's all you need.